complace mucho darles la bienvenida a esta ya tercera sesión del ciclo de conferencias de la Cátedra del Prado de este año. Me alegra mucho, así que podamos retomar este tema tan central. Venía pensando en una anécdota que cuenta Kahnweiler acerca de Manolo Huguet, que estaba preocupado con el escaso tamaño de las esculturas de Manolo Huguet y le pedía así una escultura algo más grande, así pues para poder colocarla mejor en el mercado, y le manda una escultura de una mujer acurrucada. Y a Manolo, ¿qué me envías aquí? Esto no lo puedo vender bajo ningún concepto, es demasiado pequeña. Y le dice, pero imagínatela levantada, ¿no? Está ahora simplemente en cuclillas. Y era una anécdota así como que venía a cuento a propósito de la escala y el tamaño, cómo reconocer el tamaño de la figura. Es, entre otros aspectos, algo que recogen las conferencias que estamos siguiendo. Les indicaba, hemos pasado el Ecuador, vamos a profundizar en lo que es la figura humana, lo que nos hace reconocer, ¿no?, su relación de tamaño, con nuevos ejemplos y nuevos panoramas. Muy bienvenidos, les repito, y escuchamos al profesor Nagel. Gracias, Javier. Doy las gracias de nuevo. No sé cuántas personas aquí han estado en las otras, pero las gracias las siento igual. A los notarios que han visto la importancia de un programa tal, y a los colegas que ya llegan a ser compañeros del Centro de Estudios, pero también de todo el museo. Estoy disfrutando mucho su compañía. Y a todos ustedes por haber acudido, y a los en línea. Esta conferencia es un poco la segunda parte de la última, pero si no han estado en la última, está bien, porque reprendo un poco los temas, con ejemplos diferentes. Sergio, si estás, a mí me gustaría tener esta pantalla como reflejo de esa, porque si no me confundo en cuál diapositiva estoy, pero yo creo que está bien. Gracias. No siempre fue una idea obvia pintar cuadros con figuras a escala con los cuerpos de sus espectadores. En el primer retablo de Rafael, aquí vemos los tres grandes retablos de Rafael en el Vaticano, el primer retablo de la coronación de la Virgen a la derecha, las figuras son de tamaño inferior al natural, al modo, diría yo, del siglo XV. Pero en su retablo de 1511, de la Virgen de Foligno, a la izquierda, y en su tardía transfiguración, en el centro, la puesta en escena de figuras a escala con cuerpos reales, con nuestros cuerpos, organiza los cuadros no solo a nivel de formato y composición, sino que también a nivel de concepción y significado y función. Pasemos al cuadro central. En la transfiguración, la figura sentada abajo a izquierda estira la mano y el pie hacia el umbral del espacio pictórico, hacia nosotros. Muestro también la copia del Prado durante su restauración, una copia realizada por los alumnos de Rafael, exactamente a escala del original. Y en esa foto a la derecha pueden ver cuánta congruencia hay entre figuras y personas ante el cuadro.
Si alargáramos la mano para acercarnos a la mano del apóstol, la mano extendida hacia nosotros, coincidirían. Y eso significa que todas las demás figuras, aunque se vuelven más pequeñas, están todas a la misma escala, la de nuestro mundo, porque es una construcción perspectivista, al menos en la parte de abajo. Abajo vemos los esfuerzos infructuosos de algunos de los apóstoles para curar a un niño poseído por demonios. Y arriba se ve la revelación de Cristo en su gloria divina, su transfiguración en la cima del monte Tabor, acompañado por otros 3 apóstoles. 2 escenas que no suelen mostrarse juntas en un mismo cuadro. Eso se ha observado muchas veces. En los evangelios, tras estos 2 episodios, Cristo baja del Tabor y cura el niño, reprendiendo a los apóstoles por su falta de fe. La fe, explica Cristo, quiebra las leyes de la física terrenal. Y ese es el momento después de estas 2 escenas. A menudo se dice que Rafael añadió este episodio del niño poseído para dar dramatismo al cuadro, ya que lo pintó en el marco de un encargo en el que competía con Sebastiano Veneziano, quien con la ayuda de nadie menos que Miguel Ángel realizó la resurrección de Lázaro para el mismo encargo. Estos cuadros, como de costumbre, los muestro en sus proporciones relativas exactas y pueden ver que en el cuadro de Sebastiano las figuras son de un tamaño muy superior al natural, al modo, digamos, de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Pero Rafael no incorporó simplemente una acción más dramática para competir con Sebastiano. Presentó estas 2 escenas como un contraste temático y hasta teológico. Y este contraste se dramatiza con un cambiamiento del manejo de la escala. Los apóstoles de abajo están en un ambiente terrenal, oscuro, y son incapaces de expulsar el diablo del niño. Nosotros, como espectadores del cuadro, estamos situados en la tierra con ellos y formamos una extensión transtemporal, se podría decir, del grupo alrededor de los apóstoles. Nosotros, como ellos, testigos de su fracaso. En la escena superior, Cristo se transfigura en su aspecto divino resplandeciente y la perspectiva ya no rige. Ahí arriba, Rafael adopta, o podríamos decir que revive, la escala variable de la pintura medieval, la cual comenté en la primera conferencia. La escala anterior a la perspectiva, en la que el tamaño suele reflejar la importancia espiritual. Cristo se presenta en una gloria como una figura sobre fondo de oro o plata, pero aquí son nubes. Y es más grande que Elías y Moisés, que flotan a su lado. Y los profetas son a su vez más grandes que los aturdidos apóstoles que yacen en el suelo. La diferencia de tamaño de estas figuras no se explica por su posición en el espacio, no obedece una escala establecida por la perspectiva. Arriba, pues, está el reino de la escala variable, asociada al arte sacro más antiguo. Y abajo estamos en el nuevo régimen, bastante nuevo por estas fechas, en la esfera terrenal a escala natural,
que se extiende hasta nosotros, hasta nuestro mundo y nuestro tiempo, una historia continua de seres humanos que luchan y que pueden o no beneficiarse del poder divino. Tenemos una mise en scène, pues, de escalas, en la cual la escala natural asume un papel cuasi teológico en contraste con la esfera de la gracia divina. Pero esta no es la única manera, digo inmediatamente, no es la única manera de motivar la escala natural en la pintura, hay muchas. En otros cuadros, la escala natural asume otras funciones. Vamos a algunos otros. Un Cristo a escala natural también puede ser el hombre encarnado, el Cristo, Dios encarnado, que ha sufrido, como en este retablo tardío de Giovanni Bellini, donde el grupo de la Lamentación está en el suelo, justo al otro lado del plano pictórico. Y este grupo, separado del fondo por el muro rocoso detrás, está en una zona limítrofe, intermediaria, entre un escenario pictórico y nuestro espacio. Y como sería natural, los cuerpos más cercanos a nosotros, sobre todo Cristo, se aproximan mucho a nuestro tamaño. Cristo tuvo un cuerpo humano, como el mío, y sufrió como yo, y por mí. Y este hecho fundamental de la religión cristiana, ahora, en los primeros años del siglo XVI, se afirma con la escala. Es un nuevo camino hacia el misterio de la encarnación. O al menos así lo veía Bellini, en mi opinión. Como vimos en la última conferencia, el contrato para la piedad de Miguel Ángel estipulaba que la figura de Cristo debía ser grande cuanto un uomo, una exigencia no inusual para esculturas. Cuando la pintura empezó a presentar figuras a escala de sus espectadores, competía directamente con la escultura, es inevitable. Y por tanto, iba más allá de la escultura, también inevitable, por la sencilla razón de que estas presencias pictóricas no existen realmente como cuerpos. La presencia física de la escultura puede siempre ser vista, al final, como una presencia material, nada más, un bulto hecho de mármol o de madera. Figuras pintadas, en cambio, adquieren vida y dimensión en nuestra mente. Y este es otro tipo de presencia, posiblemente más penetrante y evocadora. Una foto anciana. La presencia de figuras a escala natural no contradice el hecho de que estas son pinturas y no pretenden ser otra cosa que pinturas. Lo que sí hace es dar un efecto de presencia a nuestras ficciones pictóricas, ya sean retratos o escenas de género o temas cristianos o mitológicos. Estos mundos ficticios habitan nuestro mundo de una manera novedosa y a nosotros se nos invita a habitar el suyo. Esta foto confirma que es muy mala idea colocarse al lado de un Guido Reni. Y es un poco el punto. Pertenecemos a un mundo distinto al de estas figuras. Y sin embargo, algo tenemos profundamente en común con ellas.
Las figuras hacen, se podría decir, un llamamiento a nuestro mundo. En inglés se diría, they make claims on our world. No hay traducción. Aunque habiten uno muy distinto. Muestro estas obras juntas porque estuvieron colocadas en la misma sala del Alcázar en el siglo XVII, por un tiempo, y ambas son a escala natural. No digo tamaño natural, porque las figuras del cuadro de Velázquez, más adentrados en el espacio pictórico, son más pequeñas. Y aunque esta distinción entre escala y tamaño es importante para mí, para nosotros, para que tengamos términos claros, era bien entendida en la época sin usar términos diferentes. Para ellos la terminología fue siempre la misma fórmula, del tamaño natural o a veces del natural. El hecho de que la perspectiva hace cambiar el tamaño era conocido y dado por contado. La estampa de Goya, copiando Los borrachos de Velázquez, se hizo para un público más amplio que no tenía acceso al Palacio Real. La leyenda dice, pintura de don Diego Velázquez con figuras del tamaño natural en el Real Palacio de Madrid que representa a Baco fingido coronando a algunos borrachos. Si analizamos esta leyenda, Goya nos ofrece 4 datos útiles sobre el cuadro que reproduce, que explican un poco qué es esta obra, que los usuarios de la estampa probablemente no iban a ver nunca. Primero, es una pintura de Velázquez. Segundo, sus figuras son del tamaño natural. Tercero, que está en el Palacio Real. Y cuarto, que representa a Baco coronando a unos borrachos. Abro una paréntesis, podríamos preguntarnos por qué Goya lo describió como un Baco fingido. Interesante como descripción. ¿Está diciendo que es una aparición ficticia dentro de la diégesis del cuadro, o sea, dentro de la escena para los borrachos? ¿O es que está diciendo que Baco fingido se refiere al hecho de que pertenece a un mundo distinto a el de los borrachos? No sé. De todos modos, según Goya, el cuadro presenta figuras a escala. El hecho de que el cuadro presenta figuras a escala natural es uno de los 4 datos esenciales que hay que saber sobre el cuadro, tan importante como su famoso autor, su casa real y su tema. En la escala de sus cuadros, Goya quedó fiel al ejemplo de Velázquez. Es decir, fiel a la escala natural en sus privados y reales, y en muchos de sus cuadros religiosos y profanos durante la mayor parte de su vida. Este anclaje en la escala humana desaparece en las pinturas negras, donde las figuras se hacen más pequeñas y más grandes en cada escena y de una a otra. No los llamo cuadros, no eran cuadros, eran murales, pero escenas más o menos hay. Tan inquietante como la imaginería de Pesadilla y la paleta oscura de estas pinturas es, creo yo, la continua variabilidad y deformación de escala que nos presentan. En un sentido, Goya vuelve aquí a la escala variable de la pintura anterior a la perspectiva, pero ahora sin ningún sentido de orden cósmico espiritual subyacente. En la época anterior a Goya, y también en su época, la época de las academias,
la escala natural se había convertido en una convención de la pintura, una convención dominante en academias y en museos. Y yo creo que el éxito de esta convención, si uno se pasea por el Prado contando los cuadros que tienen figuras a tamaño natural, son la mayoría. Y yo creo que el éxito de esta convención y el hecho de que cuadros así se ven muy bien en museos, ha hecho que quizá ya no sintamos sus impactantes efectos como se los sentía en los siglos XVI y XVII, y por tanto que hayamos perdido la urgencia que tenía para los artistas y también los clientes de esa época. Yo creo que el Hércules, me corregirá David, yo creo que el Hércules de Guido Reni fue el único cuadro en esa exposición que no tenía figuras a tamaño natural, pero podría haber sido tamaño natural para Hércules. O sea, Reni totalmente convencido de la convención. Pero estos los vemos como cuadros de museo, y no como en la época, como portales entre el mundo pictórico y la vida. De vez en cuando, sin embargo, nos vemos momentáneamente desviados de los protocolos museísticos que hemos interiorizado muy bien a lo largo de nuestras vidas. Hoy día estaba diciendo a mi hijo de 7 años que no hay que tocar nada, no hay que acercarse demasiado. Son los protocolos museísticos, el respeto que tenemos. Pero de vez en cuando nos vemos desviados, muy raramente. En julio de este año, la coreógrafa María José Ribó montó un espectáculo en el Prado bastante disruptivo. Los movimientos apasionados, un poco locos, de los bailarines era un escándalo en un contexto museístico, pero en realidad no distaban mucho del movimiento de los bacantes a escala natural del gran cuadro de Massimo Stanzione. Y aunque las personas que observaban los bailarines, salvo los guardias que estaban más preocupados, los que estaban allí eran más contenidos en sus movimientos, pero ya no eran simples visitantes de museo. La gente habitaba el espacio de manera diferente, su atención ahora atraída por un foco común y real, algo dramático y urgente, con reacciones que oscilaban entre el público, entre el desapego y la euforia. En otras palabras, algo no muy diferente de lo que vemos aquí en la multitud de gente que escucha a Jesús en el templo, en esta coreografía tan inventiva de Veronese, donde la arquitectura y las figuras a escala real se curvan hacia nosotros como si quisieran incluirnos en la asamblea. Los cuadros dejaron de ser principalmente obras de maestros y sus figuras se volvieron activas, aparentemente sensibles a su entorno, permitiéndonos vislumbrar algo del efecto, diría yo, originalmente pretendido de tales cuadros. Y a la inversa, los visitantes del museo se volvieron significantes, más parecidos a figuras de cuadros. Bueno, con esta experiencia alternativa en la mente, volvamos, pues, a las galerías tranquilas y educadas que conocemos. Como están a escala con nosotros, sentimos que Adán y Eva son como versiones
de nosotros mismos, seres que tienen relación con nuestro estar aquí, mirándolos. El espectador no es solo estándar de medida, sino el que está llamado, activado en realidad, a cargar con las implicaciones del cuadro. Y como puede verse, esta activación comienza dentro del cuadro. El Adán de Tiziano pone una mano vacilante sobre el hombro de Eva, pero él mismo mira hacia la manzana. Es una postura ambivalente, irresuelta, muy humana. Su voluntad se desmorona casi simultáneamente con la de Eva. Rubens, en cambio, activa a Adán, haciéndole inclinarse hacia adelante para intentar disuadir a Eva. Es una interpretación más moralizante, diría yo, más adecuada a la época de la Contrarreforma. Y estas respuestas dentro de la escena suscitan nuestras propias respuestas e identificaciones. Quisiera señalar aquí que las lecturas que hago yo de los cuadros pueden y deben ir en muchas direcciones que no voy a seguir. En la dirección de la historia social, por ejemplo, o de los estudios de género aquí, o de los modelos retóricos, por no mencionar el estudio de la recepción, el coleccionismo, etc. Y esto, claro, estas direcciones se van tomando mucho en nuestra disciplina. Estas consideraciones de escala que ofrezco aquí, las ofrezco como una posible infraestructura para varias posibles interpretaciones más elaboradas. Sea cual sea el tema que representen estas pinturas, nos preguntan una y otra vez qué significa habitar el mundo en un cuerpo humano y cómo la forma de nuestros cuerpos nos pone en relación especial, única, con el mundo y el cosmos. El Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En el famoso fresco de Miguel Ángel, de la creación de Adán, Dios y Adán tienen la misma medida en la superficie del fresco y sus posturas forman un eco resonante, confirmando la semejanza de uno a otro. Pero al mismo tiempo Dios está en el cielo. Tiene escala estrictamente incalculable. Es solo sobre la superficie del fresco y en nuestros ojos que su figura se resuelve al mismo tamaño que Adán. Pero cuando pasamos de Adán a Cristo en la teología, hay una afirmación nueva, y es que somos hechos no solo a la semejanza de Dios, es decir, en nuestras proporciones internas, nuestra forma, pero a este tamaño. Un tamaño ahora compartido por Dios hecho hombre. Hay una descripción de los cuadros del Escorial que tendría que ser de los años 1655-56, escrita probablemente por el pintor Diego Velázquez, también conservador de las colecciones reales. Y esta atribución a Velázquez, que yo creo que es convincente, la han demostrado Bonaventura Basegoda y el colega y amigo Fernando Marías, que está aquí. Esta descripción situaba este cuadro en la sacristía de la iglesia y, como pueden ver, dice, las figuras algo más de medio cuerpo del natural. Del natural, aquí, como en muchos otros documentos,
de la época es un término que significa a escala de lo vivo. El encuadre recortado anima nuestra presencia en relación con este drama, no exactamente para ponernos ahí en el camino hacia el Gólgota, yo diría, sino que de modo que abre la dimensión histórica del cuadro, situándonos en una extensión transtemporal del significado del drama. Este Ecce Homo de Tiziano también estaba en el Escorial y la descripción de la misma memoria de Velázquez dice: Cristo mostrado de Pilatos al pueblo, cercado de muchos sayones, figuras todas del natural. Y de nuevo el recorte de la imagen nos implica, situándonos en una dimensión extendida del drama, como en la liturgia del Viernes Santo, donde la demanda crucifícalo no queda en el texto, no queda en el relato evangélico, sino es pronunciada por la congregación, por nosotros. Esa es un poco la posición que tenemos en relación con este cuadro. Ahora vamos a leer un poco más. Les dejo un poco leer y después explico, si puedo. La terminología del pintor y teórico Vicente Carducho nos ayuda en cuanto a nuestro tema. Leo: si se pintara un Cristo crucificado de la grandeza de un hombre, diremos que es igual y semejante a Cristo crucificado. Igual porque es de la misma grandeza, semejante porque está crucificado en el mismo modo y forma que Cristo lo estuvo. Y cuando lo pintamos mayor o menor, diremos que es semejante proporcional, pero no igual. Y luego hay una tercera categoría, estas son dos, que podríamos llamar alegórica y que él llama metafórica. ¿Cómo es pintar a Dios Padre en forma de un venerable viejo, Cristo Señor en forma de cordero, Espíritu Santo en forma de paloma? O sea, representaciones no realistas. Otra vez, estos cuadros se ven aquí en la pantalla en sus proporciones relativas exactas. Un cuadro a escala natural no es metafórico, claro, en los términos de Carducho, porque representa los cuerpos como ellos mismos. Ni es semejante proporcional, porque no los muestra más pequeños ni más grandes de lo que son, sino que son iguales y semejantes, iguales a lo vivo. El Cristo de Zurbarán mide un poco menos que el de Velázquez, posiblemente porque tiene la cabeza más inclinada. Y a la izquierda se ve que el hermano mayor de Vicente, Bartolomé, hacía cuadros iguales y semejantes, o sea, escala natural, antes que Vicente. Pasamos a Tintoretto en homenaje de nuestro colega y director del museo, el amigo Miguel Falomir. A diferencia de sus otros lienzos de la Scuola di San Rocco en Venecia, que suelen ser de tamaño muy superior al natural, la gran crucifixión de Tintoretto en la sala del albergo fue cuidadosamente, en mi opinión, diseñada a escala natural. Esos caballos son de tamaño real, como las personas del grupo al pie de la cruz. Y lo mismo ocurre con Cristo, que no está muy adentrado en el cuadro.
que se recorta contra el cielo justo por encima del horizonte. O sea, se separa un poco de la perspectiva del cuadro. Las líneas de la escalera, a la izquierda, que se alejan del primer plano, nos indican que el punto de fuga está justo a los pies de Cristo. Esta escalera, con su retranqueo regular, es también una guía a las gradaciones de la escala del fresco y nos permite imaginar que la escala de las figuras del primer plano se extiende hacia atrás de forma regular a lo largo de la escena. Es decir, que la escena entera sigue la lógica de la escala natural. De hecho, la acción está organizada de tal manera que dramatiza el movimiento a través de este espacio y, por tanto, a través de estas gradaciones de su escala. La cruz de Cristo acaba de ser erigida, colocando a Cristo cerca del primer plano, cerca de nosotros y a tamaño natural. Y el buen ladrón, a la izquierda, a la derecha de Cristo, ha sido clavado en la cruz y ahora mismo lo están levantando. Todavía está en escorzo extremo, pero pronto rotará por el espacio hacia el primer plano, donde nos mirará desde su cruz. Es decir, Cristo y las figuras del primer plano, y pronto el buen ladrón, si leemos la escena así, están en la zona de contacto con el mundo de la sala del albergo. Todo esto habría sido más evidente cuando los gobernantes de la escuela ocupaban sus asientos en los bancos justo debajo de esta escena, sus cuerpos a escala con las figuras de arriba. Esta es una pequeña disquisición por parte de Zurbarán sobre la relación escalar con el Cristo crucificado. Cristo es más pequeño que Lucas, porque estaría más lejos, o eso suponemos. Pero no podemos calibrar esta distancia, porque no vemos el suelo que pisan, que comparten, quizás. Las prácticas extremas de los fieles a veces proporcionan información útil. Aquí y a otras partes nos lleva este tema. Si se compara el tamaño del hombre que está justo al lado del crucificado con el de la chaqueta verde más cercano de nosotros, se puede ver cómo disminuyen drásticamente las figuras en una imagen en perspectiva, sobre todo cuando están vistas de un punto de vista cercano, como en esta foto, que supone una bastante repentina disminución entre figuras que no están muy separadas. Y este sería el punto de vista, creo yo, del cuadro de Zurbarán. Lucas sostiene sus pinceles y una paleta con pintura blanca, ocre, negra y roja, o sea, los colores adecuados para pintar el perizoma y la carne herida de Cristo. Pero este escenario es claramente absurdo. Lucas no instaló un caballete para pintar durante la crucifixión. Así que entra en escena un elemento imaginario. Lucas llega a la escena a cierta distancia temporal, menos como un testigo del acontecimiento y más como nosotros, como el espectador de una imagen. Es decir, es posible que el pintor esté de pie delante de su propio cuadro de la crucifixión, un cuadro cuyos bordes no vemos, y que Lucas se muestre aquí en un momento de piadosa reflexión ante su propia obra.
Pero el cuadro deja esta cuestión sin resolver y, diría yo, productivamente sin resolver. Permitan, lo tengo claro allí, pero hay que observar que este experimento pictórico se hizo en un cuadro pequeño. No es un cuadro a tamaño natural, pero el cuadro modela la relación entre el pintor y el Cristo pintado a escala natural, con todos sus problemas. Es decir, modela la relación que tenemos con sus otros crucificados que sí son a tamaño natural. Es decir, Lucas, el testigo prototípico, sirve de modelo de nuestra experiencia ante pinturas a escala natural en general y en particular las pinturas de Zurbarán. Cuando estamos frente a un cuadro a escala natural, nos encontramos como Lucas, en ese doble estado de mirar un cuadro y sentirnos en presencia de un cuerpo. En este posterior crucificado de Zurbarán, en los almacenes del Prado, no la podemos ver por ahora en las salas, las dimensiones del cuadro han cambiado, pero no la escala de Cristo, anclada en la de un cuerpo real. Tenemos también aquí un donante abajo a la izquierda que está exactamente a tamaño natural, digo tamaño porque está allí, casi no perteneciente al espacio, justo en el plano del cuadro, como si el espacio pictórico se hubiera extendido lo suficiente para abarcar este personaje que pertenece propiamente al mundo ante el cuadro. Según la teología de la encarnación, Cristo no asumió la forma humana simplemente como una especie de disfraz. Eso sería herejía. Y esa teología contrasta marcadamente con los dioses griegos, que adoptan la forma humana y se reducen, esto se dice en textos, se reducen a nuestras dimensiones cuando nos aparecen, imitando nuestras proporciones. Pero Cristo no. Él era realmente un hombre encarnado y tenía un tamaño en particular, tenía que tenerlo. ¿Cuál era este tamaño? Fue un debate, todo un debate. Esta cuestión de la estatura de Cristo es, como digo, todo un tema de gran preocupación para cristianos y artistas desde principios del periodo bizantino, y diversas reliquias pretendían registrar la longitud exacta del cuerpo de Cristo, llamada mensura Christi o longitudo Christi. El Cristo de Velázquez, ahora lo ponemos, corresponde probablemente por casualidad a la estatura de Cristo medida por el sudario de Turín, que se conoció a partir del siglo XIV. Diferentes reliquias proponían, esta es la belleza del mundo cristiano, diferentes reliquias proponían alturas diferentes para Cristo. Un manuscrito de Florencia a la derecha, de finales del siglo XIII, explica que si se multiplica el módulo que se ve en la página por 12, se obtiene la altura de Cristo, lo que da una altura grande, de casi 183 centímetros, igual a la de la mensura Christi del Palacio del Letrán a Roma, a la izquierda aquí. Una reliquia muy conocida. Mientras que una columna de Bolonia, que tenía fama de registrar la altura de Cristo, mide solo
173 centímetros, o sea, más cerca al Cristo de Zurbarán. Los peregrinos llevaban cintas, cuerdas y otras longitudes portátiles correspondientes a estas medidas y las trataban como reliquias de contacto con Cristo, que podían llevarse en el cuerpo o colgarse en casa para protegerse. Y algunos consideraban que Cristo era bastante más alto que la mayoría de los hombres. Perdón. Este Cristo de Benvenuto Cellini en el Escorial, que mide 185 centímetros, puede parecer muy grande. Se podría decir que es más grande que tamaño natural. Pero el artista mismo escribió explícitamente que lo hizo grande quanto un grande uomo. As big as a big man. Mientras pensaba, no había empezado realmente a investigar, pero pensaba en este problema de escala, se hizo esta exposición en Boston y fue para mí un momento revelador. Este fue en 2021. Cuando se reunieron en Boston las 6 pinturas mitológicas que Tiziano realizó para Felipe II. Claro, hubo también una exposición en el Prado, más grande. Estas pinturas las denominó el pintor mismo poesie. Aunque fueron pintadas y enviadas al rey a lo largo de un periodo de más de 10 años, se realizaron con un formato coherente y se concibieron como una serie que se desarrollaba durante más que una década. La Danae del extremo izquierdo fue recortada. No solo las dimensiones de las figuras, sino también otras características permanecen constantes a lo largo de los lienzos, como la línea del horizonte, consistente, mantiene el mismo nivel en todas las obras, un poco por debajo de la mitad de la altura de los lienzos, es decir, más o menos a la altura de los ojos de un espectador. Pero la característica, y esta fue para mí una revelación, la característica que une los cuadros, más que nada es la escala, que es escala natural. O sea, pese a que fueran llamadas poesías, o sea, fábulas reimaginadas por un pintor que se afirmaba como autor, como poeta de un cierto tipo, estos cuadros están construidos en cuidadosa relación con espectadores reales y a la escala de esos espectadores. Por lejanos y distantes que sean estos temas mitológicos, cobran vida en cuadros donde las figuras comparten la escala de nuestros cuerpos. El primer cuadro de la serie, el primero a llegar, digamos, en las manos de Felipe II, Danae, sitúa la figura cerca del umbral del cuadro, entre la escena y nuestro espacio. De modo que no hay ambigüedad alguna sobre el hecho de que su muslo es del tamaño de un muslo de mujer. A la derecha se ve cómo se colgó una versión londinense de la exposición, bastante más alta fue colgada que en Boston, pero la escala del vivo es robusta. Un cuadro no tiene que ser colgado así nomás para que haga su efecto. La Danae para Felipe II deriva de un cuadro anterior
que Tiziano había realizado para el cardenal Alessandro Farnesio, ahora en Nápoles, y que generó numerosas copias y variaciones. Lo importante para nosotros aquí de estas variaciones en cuanto a este tema es que mientras que los lienzos varían mucho en tamaño y en formato para dar cabida a diferentes figuras subsidiarias, la figura de Dánae mantiene exactamente el mismo tamaño de un lienzo a otro. Esa consistencia no es arbitraria. Claro, es parte también, una práctica de taller, hace más fácil reproducir cuadros, manteniendo la figura la misma, pero también ancla esta figura en las dimensiones del vivo. Se puede ver en la vista a la izquierda no debería decir Londres a la izquierda, esto fue Boston, perdón. Se puede ver en esta vista a la izquierda que en el Venus y Adonis, junto a Dánae, las figuras son ligeramente más pequeñas. Esto ya vamos entendiendo. Yo creo que los espectadores del siglo XVI entendían esto perfectamente, son más pequeñas porque hemos pasado a un paisaje con las figuras más adentradas en el espacio. Y esa escena, la segunda, nos prepara para comprender la escala de los dos cuadros siguientes, con escenas en las que interviene la diosa Diana, donde vemos figuras más numerosas y más pequeñas. A primera vista parecen más pequeñas de lo que dictaría la escala natural, pero si tenemos en cuenta que las figuras están aún más adentradas en el espacio, la escala resulta coherente con la de toda la serie. Imaginemos que la mujer de la chaqueta blanca, en la foto en el centro, retrocediera unos pasos para atrás, para situarse en el plano de la figura de Acteón que entra en el cuadro, sorprendido al ver que ha descubierto la gruta de Diana. Acteón es la figura más grande, más cercana a nosotros, lo que nos permite comprender que las otras figuras más pequeñas del centro están a su escala y por tanto a nuestra escala. Y otra vez más, la escenificación articula este espacio para que comprendamos que es coherente. Las miradas se disparan como flechas a través de la escena, como la iracunda Diana que lanza a Acteón una mirada asesina mientras se cubre con las cortinas, con el textil. Más allá, una ninfa mira embelesada y radiante el joven cazador. Me pregunto si se ha representado alguna vez con más precisión el amor a primera vista. Estas líneas de visión articulan el espacio para nosotros, conectando todas estas figuras de diferentes tamaños en un entorno compartido a escala real, que se extiende hasta incluirnos a nosotros contemplando el cuadro. En la Andrómeda y la Europa, a la derecha aquí, otra vez tenemos figuras cercanas al umbral del cuadro, acercándose al tamaño natural. En el cuadro final de la serie, Tiziano pinta a Europa, otra mujer humana violada por Júpiter, como un desnudo yacente, con una pierna doblada y otra abierta, o sea, en una posición semejante, pero al revés, a la de Dánae al principio de la serie, aunque en el caso de Europa todo está en turbulento movimiento, pero es como una conclusión a la serie que hace un poco espejo al primer cuadro.
En el siglo XVI, estos cuadros se conservaban en el patio real del Alcázar, en las llamadas bóvedas de Tiziano, que era una muestra de desnudos a la cual el acceso era restringido. Otra vez más, los muestro en sus proporciones exactas. Y cuando las colecciones reales se pusieron bajo la dirección de Velázquez, las poesías se vieron unidas al Adán y Eva de Tiziano, pues al igual que las poesías, eran representaciones a escala natural de desnudos humanos. Aunque una es una escena bíblica y la otra mitológica, la escala compartida pone de relieve una dimensión que podríamos llamar antropológica, común a ambas. En general, los humanos viven en la tierra precariamente, como vemos cada día, frente a muchas amenazas, fuerzas naturales o divinas, o guerras entre hombres, y de vez en cuando prevalecen los humanos, ya sea por sus propios esfuerzos y talentos, o por la intervención de poderes divinos varios. La escala natural nos invita a ver y comprender que entre Andrómeda y Eva hay también analogías y relaciones. Me gustaría concluir con algunas reflexiones sobre la comprensión que tuvo Velázquez, pintor y conservador, de la escala de Tiziano. Una vez más, no voy a proponer una lectura que abarca todas las lecturas que se han hecho de este cuadro, solo proponer esta infraestructura de análisis estructural de la escala. Este cuadro, como se ha observado a menudo, es una insólita escenificación de la fábula de Aracne contada por Ovidio. Aracne, famosa no por su alcurnia, sino por su gran habilidad como tejedora de tapices, negó haber aprendido sus talentos de la diosa Minerva y la retó a un concurso. En primer plano se ve la sala donde se hila la lana y al fondo la conclusión del concurso. Ovidio explica que Aracne tejió tapices que mostraban los crímenes de los dioses, la mayoría de ellos escenas de dioses violando a mujeres. Ahora llamaríamos el gesto de Aracne una forma de arte de protesta, echándole en cara a la diosa estas injurias a la raza humana. Enfurecida por esta afrenta, dice Ovidio, Minerva golpeó a Aracne 3 veces con una lanzadera de boj y se puede ver que el brazo de Minerva está levantado a punto de asestar un golpe. Se ha observado que el tapiz que hay detrás de Aracne en la trastienda está basado en el cuadro de Tiziano, el cuadro del rapto de Europa. Y para los que están viendo esta relación por primera vez, fíjense en estos putti y en la figura de Europa y parte de la figura del toro. También el paisaje. Claro, el cuadro de Tiziano, Velázquez lo conocía bien. Curiosamente, y creo que es importante señalarlo, y lo ha señalado recientemente Isabel Kent, estudiante en Cambridge, que está aquí, el propio Tiziano en su cuadro no se basó
en la narración de Ovidio de la historia de Europa, en el libro primero de las Metamorfosis, sino en la descripción del tapiz hecho por Aracne cuando narra la historia de Aracne en el libro 6. Y al describir el tejido de Aracne, Ovidio dice, y se puede ver que Tiziano esta descripción la leyó, se habría pensado que se trataba de un toro real y de olas reales. Eso es Ovidio describiendo el tapiz de Aracne. Se la ve mirando hacia atrás, hacia la orilla que ha abandonado, y llamando a sus compañeras, mostrando miedo al contacto con las aguas embravecidas y levantando los pies. Tiziano, lector. El cuadro de Tiziano, por tanto, parece haber sido concebido no como una ilustración directa del mito de Europa, del rapto, sino como una traducción pictórica del tapiz de Aracne, descrita por Ovidio, que representa la escena. O sea, el cuadro de Tiziano ya está a un nivel separado de su tema. Y Velázquez, creo yo, sabía perfectamente que era el caso. Respondió a Tiziano mostrándonos el taller donde se confeccionó y expuso aquel tapiz que el propio Tiziano reivindicó como su prototipo. El taller se revela en una notable serie de planos sucesivos. La escena del primer plano muestra el trabajo de la lana en bruto, el cardado, el hilado y la preparación de la lana para el teñido, como se ha observado. Y por detrás, esta sala de muestras se ve donde se exponen los tapices terminados con una luz muy buena. Para nuestro tema es importante observar que estas mujeres del primer plano, cerca de nuestro mundo, también por su labor diario, están a escala natural. Y por detrás tenemos la escena de fondo que está tan alejada y pintada de forma tan diferente que parece casi un cuadro dentro del cuadro. No es obvio, no es fácil ver el fondo como algo continuo con el primer plano. Es un reto verlo como parte de un único espacio en perspectiva. Para comparar, miremos el lavatorio de Tintoretto en el Prado, que muestra figuras de estatura consistente, pero que retroceden en el espacio en una perspectiva muy marcada. Hay una larga descripción muy interesante del cuadro en esta memoria de los años 50 del siglo XVII, de las pinturas en el Escorial, muy probablemente escrito por el propio Velázquez. Y esta memoria velazqueña alaba la perspectiva del gran cuadro que permite entrar por él y caminar por su pavimento. Menos citada es la última frase de esta descripción, que dice, son las figuras del natural. Y ya sabemos lo que significa. Todas las figuras, hasta las más pequeñas, hacen parte de esta escala natural. Son como notas descendentes de una escala musical, que aquí es la escala del mundo, que compartimos con el cuadro. El cuadro de Velázquez lleva al extremo la lógica perspectivista de Tintoretto, haciendo más difícil entrar por él y caminar por su pavimento. No hay un pavimento ornamentado que haga patente una recesión continua.
entro en el tema de este debate que ha habido del primer formato de las hilanderas. Hay quienes dicen que que algunos llaman adiciones a los lados y por la parte superior, eran originarios al lienzo, y los conservadores del Prado piensan que son adiciones posteriores. Lo que observo yo, mirando las dos versiones, y se puede ver que con buen criterio museístico se instaló el cuadro cubriendo esas partes, pero no eliminándolos, claro. Lo que veo yo, comparando estas dos versiones, es que la dificultad de leer estas dos piezas, estas dos salas, como partes de un espacio continuo, prácticamente desaparece con estas partes laterales y superior. No diría yo, al menos, que la decisión de realizar esta adición, que fuera por parte de Velázquez originariamente o después, se tomó para hacer el espacio más legible, eso no creo, pero para mí es cierto que al completar estas áreas, ciertamente el espacio se vuelve más claro, muchísimo más. Y eso debería, creo yo, ser un criterio en este debate. Pero si miramos el lado izquierdo aquí, o sea, el cuadro como se nos ofrece en el Prado ahora, hay que esforzarse en leer la relación entre estos dos espacios, como digo. La mujer aquí, al otro lado de la puerta, a la izquierda, que gira la cabeza hacia atrás, es mucho más pequeña que las trabajadoras del primer plano, pero es significativamente mayor que Minerva y Aracne en el fondo. El reto consiste en verla como una nota media en la escala continua, desde el primer plano hasta el fondo. Me siento casi impulsado a utilizar esta metáfora musical por el violonchelo colocado en el umbral de la sala del fondo. ¿Por qué está ahí? Quizás alguien lo ha comentado y bien. Y justo en el muro de fondo de la primera sala, a la izquierda, está colocada una escalera que tendría su uso en un taller, pero en el escenario del cuadro se nos presenta con tanta evidencia como un instrumento con el que pensar, un instrumento, no puedo omitir de decirlo, un instrumento escalar. Incluso, como he dicho, dentro de esta escena del fondo, la reducción de tamaños se observa con sumo cuidado. Atena con su casco y la mano levantada es mayor que Aracne, ya que Aracne está situada unos pasos más atrás en el espacio. Y luego se ve que la cabeza de Aracne es algo mayor que la cabeza de Europa en el tejido colgado, porque está en la pared unos pasos atrás. Todo este cuidadoso escalado deja claro que el tapiz de Aracne en el cuadro, al igual que el cuadro de Tiziano, también está a escala natural. Así lo escenifica Velázquez. Aracne y los demás se sitúan ante su tapiz como nosotros ante el cuadro de Tiziano, en las mismas relaciones de escala que tenemos nosotros con la Europa pintada.
la relación aquí es casi un mito, ¿no?, de la literatura de la historia del arte. Es un ejemplo primario de emulación. Y en la lógica de la historia del arte, la relación entre estas dos obras parece evidente. Somos entrenados a observar y a menudo se escribe que Velázquez ha modelado el tapiz de Aracne en base al cuadro de Tiziano, rindiendo homenaje al maestro veneciano. Es la lógica de nuestra disciplina y tiene un sentido histórico, claro. Pero yo propondría que la concepción de Velázquez es casi a la inversa. No sigue la cronológica de nuestra disciplina, sino que ofrece un reencuadre anacrónico o anacronista, como es propio del arte y la poesía. El rapto de Europa de Tiziano se revela aquí como algo basado en el tapiz de Aracne, que proporcionó un modelo prototípico de arte para Tiziano y para todos los artistas posteriores. Mientras Minerva tejía tapices que mostraban a los dioses castigando a los mortales, esos fueron los temas de la diosa, Aracne tejía escenas de los crímenes de los dioses. Negando que Minerva le hubiera enseñado el oficio, Aracne toma partido por los humanos y por consiguiente presenta sus escenas a escala humana real. Así lo ve Velázquez. Es la escala que se extiende al mundo delante del tapiz, hasta el primer plano, donde vemos a las mujeres en su trabajo continuo. La rueca en pleno giro es la figura de un tiempo continuo, un tiempo y un mundo de trabajo que se extiende a nuestro mundo y a nuestro tiempo. La escala natural se revela como un fundamento del arte y una afirmación de la independencia humana frente a los dioses. Muchas gracias.